un nuevo programa de las provincias también existen. Antes de iniciar el temario que teníamos preparado para hoy, debo rendir homenaje a Lázaro Alberto Chiappe, Moto Chiappe, contemporáneo, y hemos luchado juntos por la libertad, la democracia y la alternancia en los partidos políticos. Moto Chiappe era liberal desde su adolescencia, su juventud y hasta sus últimos años. Era 2 años menor que yo, él falleció a los 89 años. Yo lo conocí a Moto en plena actividad, es decir, se le llamaba Moto porque rápidamente él estaba en atención a los problemas que tenía la provincia. Fue legislador provincial, fue vicegobernador y siguiendo instrucciones, siempre instrucciones de su partido, a lo mejor tomó algunas decisiones con las cuales no coincidía, pero era un liberal, es decir, pertenecía al Partido Liberal al que llegó a conducir. Yo tengo tantos recuerdos de esa época, tantos amigos de Goya, y entre esos hablo de Canario Vila, que conmigo integrábamos el Partido Demócrata Progresista. Es decir, Goya, que se puede dar el lujo de decir que ha tenido y tiene grandes políticos como el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia. Bien, quiero dejar constancia que siento mucho el fallecimiento de Moto. También a todos nos llega el momento de irnos, pero queremos irnos con un poco de gloria. Bien, volvamos entonces a la realidad política que vive nuestro país. El día jueves 9, es decir, ayer, la CGT declaró un segundo paro general en el gobierno de Milei, que asumió en diciembre. ¿Qué se le puede poner en contra de traba al gobierno, a un gobierno de solo 5 meses? Entonces yo digo, si la CGT considera de que la ley de bases y todo lo que está haciendo Milei perjudica al país, porque los trabajadores que creen que están representados por la CGT, o la CGT cree que representa a todos los trabajadores del país, si creen que ellos solos son los que están afectados, bueno, pues que hagan un partido político o que declaren que van a votar por el Partido Justicialista o van a acompañar al kirchnerismo o a Massa, como lo hicieron. Hay fotografías que se pasan en la televisión donde está toda la primera y segunda línea de la CGT en un acto en el cual está hablando Massa. Entonces perdieron la elección, señores. El país, el 56% del país, les dijo no a sus propuestas, a las propuestas de Massa. Ustedes nunca le hicieron un solo día de paro, no le hicieron al gobierno de Fernández, Cristina, Massa. Y sin embargo, tienen en su haber o en su debe, le han hecho paros a los gobiernos de Alfonsín, a los gobiernos de la Rúa, a todos los gobiernos que precedieron a Macri, que precedieron a un gobierno justicialista. Por ahí aparece un paro que se le hizo, un paro a Cristina por cuestiones circunstanciales, pero nunca un paro como lo que están haciendo, digamos, en estos días. Se están juntando todos aquellos que perdieron las elecciones para poder poner trabas al desarrollo del país. Fíjense, señores de la CGT, la Cámara de Diputados, que representan a todo el país y a todos los partidos, incluso el que ustedes votaron y perdieron, ha sancionado la ley de bases con correcciones y demás, en aquello que tomaron en cuenta como positivo, digamos, lo que planteaba el gobierno de Milei. Entonces, cuidado. Vuelvan, hagan un partido político y presenten su plataforma,
¿Qué quieren hacer del país? ¿Quieren así seguir haciendo desfalcos, robando la plata de todos nosotros? Porque tengamos en cuenta que en primera instancia Cristina Fernández de Kirchner está condenada a 6 años de prisión. Apelaron, por supuesto, y está en estos momentos en una cámara penal en la apelación. Pero tiene suerte Cristina, a la que se la ve en un video con carteras Louis Vuitton, con alhajas de varios millones de pesos. Tiene la suerte que por tener más de 70 años puede llegar a tener que cumplir una sentencia de prisión en su domicilio. Bien, no nos engañemos con el paro. Por ejemplo, Flybondi prestó sus servicios porque tiene servicios propios de rampa. Yo el día de ayer, jueves, fui al Banco de Corrientes en la calle Julio, frente a donde tenemos nuestro estudio de grabación. Y estaba vacío pero de gente que pensó que por la huelga no iba a haber banco. Pero yo entré a hacer mi operación tranquilamente, no había cola, estaban las cajeras y los cajeros presentes, y entonces estuve 2 minutos en el banco. Antes necesitaba hablar con mi oficial de crédito del banco, llamé por teléfono al banco y me atendió. Es decir, que esa masividad que pretendía que iba a tener el paro no fue tanto. Sin duda que la falta de colectivos ha sido un tema fundamental, porque la gente que quería ir a trabajar para poder cobrar también el presentismo, o aquellos que trabajan por día, perdieron un día de trabajo, 5, 6, 7 mil pesos, que hoy en día a todos le hacen falta. Sin embargo, aquellos que tienen, digamos, motocicletas o bicicletas, concurrieron a trabajar para no perder ese día de trabajo, que por supuesto a los dirigentes de la CGT poco les importa, porque todos, si no son millonarios en dólares, son millonarios en pesos y tienen grandes propiedades y ingresos, no sé de dónde, pero tienen un muy buen pasar. Vamos a un corte. Tarjeta Joven. La tarjeta del banco pensada para vos, para apoyarte en cada paso. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo. Municipalidad de Corrientes. El conflicto palestino-israelí tiene sus comienzos, digamos, ya en la época, el dominio por parte de Inglaterra, la Gran Bretaña, tenía sobre todo lo que es Palestina. Ahí vivían bajo, digamos, el mandato inglés, vivían judíos, palestinos, árabes, y con una convivencia bastante relativa. Terminada la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, los israelíes de Palestina,
apoyaban a los aliados, es decir, a Inglaterra y Estados Unidos principalmente, mientras que los árabes tenían una posición bastante pro-nazi, digamos, pro-Alemania. Fueron derrotados los alemanes en la Segunda Guerra. También Rusia formaba parte de la alianza contra Alemania, que había tomado Polonia, Hungría y demás. Digamos, cuando terminada la guerra en 1946, las Naciones Unidas toman en sus manos el tema de Palestina y hacen una división en dos estados. Uno, el Estado judío, el Estado de Israel, y otro, el Estado palestino. ¿Qué ocurre? Los palestinos no aceptan la partición y tratan de avanzar sobre el territorio asignado por las Naciones Unidas a los judíos de Israel. Entonces se hace una primera guerra franca, digamos, entre israelíes y palestinos. No digamos de árabes, digamos palestinos. Bueno, los palestinos son derrotados, pierden terrenos que eran asignados a ellos para, digamos, para desarrollar un Estado, pero no se conformaron con eso y querían una vez más el holocausto de los judíos. Entonces se libra la guerra y triunfa Israel. Yo tuve oportunidad de visitar Israel en 1948, es decir, cuando tenía 25 años, fui con mi padre Samuel y mi madre Alicia, fuimos a Israel. Es decir, que conozco el tema desde hace tantos años, 1958, que realmente siento lo que está pasando en estos momentos en carne propia. ¿Qué ocurrió? Instalado el Estado de Israel, en 1948, la partición es de 1946, el Estado de Israel se establece en 1948, se consolida, y nosotros visitamos a los 10 años, en 1958, por ahí tengo una certificación de esa presencia. Pero bien, entonces íbamos en barco, no había aviones desarrollados y había transatlánticos. Bien, tenemos entonces que lo que pasó el 7 de octubre no es una cosa que empezó ayer, que viene ya desde hace muchos años, octubre del año pasado, 2023. ¿Qué ocurrió el 7 de octubre? Un comando de Hamas, que sale de la Franja de Gaza, ataca a un kibutz. ¿Qué son los kibutz? Son colonias agrícolas trabajadas en el desierto del Negev. El desierto del Negev ya dejó de ser todo en su totalidad desierto, con el trabajo de los kibutz, que son colonias judías. Bien, con participantes de todo el mundo, incluso de argentinos y de correntinos también, que se fueron a vivir a Israel. Bien, el 7 de octubre, ese comando ataca una colonia que estaba en paz. Hay más de 1.400, 1.500, digamos, asesinados, y también se llevan, como no había respuesta, digamos, militar, porque era todo en paz, y se llevan más de 200 rehenes civiles, hombres, mujeres, niños también, se los llevan secuestrados a la Franja de Gaza. Lógicamente, Israel reacciona y pide la liberación de los rehenes. Si es que desde Gaza se quería hacer una guerra real con Israel, no era la forma de hacerla secuestrando a civiles que vivían en paz, en tranquilidad. Bien, hago esta referencia porque después del 7 de abril ocurren muchos hechos. Digamos, Israel, en busca de rescatar a sus rehenes, digamos, ataca a Gaza, en Gaza, a la zona dominada por Hamas, por los terroristas de Hamas. Bien, a todo eso se agrega lo que nos dice el domingo 14 de abril el diario La Nación, donde hay alerta mundial por el masivo ataque de Irán a Israel
con drones y misiles. En una fuerte escalada del conflicto en la región, Teherán lanzó una ofensiva con aviones no tripulados y proyectiles de crucero contra el territorio israelí, donde se activó la cúpula de hierro, fuerte apoyo de Estados Unidos a Israel. Esto es del 14 de abril. Ahora tenemos que el día 8 de mayo, es decir, el día miércoles, se hizo un homenaje a las víctimas del Holocausto. Y voy a leer lo que publica el diario Época de Corrientes el día jueves 9 de mayo. Dice así: homenaje a víctimas del Holocausto. El presidente Javier Milei participó ayer del acto de conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. ¿Qué son las víctimas del Holocausto? Es la matanza nazi que se hacía de todos judíos. Se llevaban los judíos de los lugares de Europa que dominaban, los llevaban a Auschwitz, y ahí en cámaras de gases y demás se liquidaron a más de 6 millones de judíos. Y sigamos. Al 79 años de la liberación del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz. En Argentina, dijo el presidente, no silencia frente al terror de Hamás, y exigió la liberación inmediata de todos los civiles secuestrados, incluidos 11 argentinos que están secuestrados también. El Holocausto y los nazis no son algo del pasado. El hecho del 7 de octubre es una alerta. Esto lo dice el presidente Milei. El hecho del 7 de octubre es una alerta y nosotros tenemos la obligación de que nada de esto vuelva a ocurrir. Gracias a este museo construimos el presente y el futuro. Se habla de un museo que se habilita o se inaugura en Buenos Aires. La sobreviviente del Holocausto, Eva Fono de Rosenthal, destacó que en 2024 se cumplen, presten atención a esto, 80 años de la deportación de los judíos de Hungría, y manifestó que se trata del primer acto luego del ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre en Israel. Se refiere al acto que habló el presidente Milei. Pero no solamente vamos a quedarnos con lo que dijo el presidente Milei, que celebramos, porque en la Argentina no hay una división entre partidarios de Israel y partidarios de los palestinos. Hay una repulsa a todo lo que sea actos terroristas, como el acto terrorista de las milicias de Hamás del 7 de octubre de 2023. Todo acto terrorista es y debe ser condenado por todos los países. Máxime además que Irán ataca, como decíamos, con drones y misiles no tripulados. Se estaba en víspera de una guerra más general. Pero veamos esto. ¿Quién apoya a los terroristas de Hamás? Únicamente Irán. Porque Egipto, por ejemplo, que tiene fronteras con Israel y con lo que quedó de Gaza, digamos, no se pliega a los ataques terroristas, sino que forma parte de un grupo que está buscando tratados de paz y de reconciliación entre Gaza y Israel, no con los grupos terroristas, porque bien decía Golda Meir, cómo hacer, primera ministra de Israel hace muchos años, que decía, cómo hacer la paz con aquel que viene a matarte. Es muy difícil hacer la paz con el que viene a matarlo a uno. Pero bien, volvamos al centro de este tema. Todo este conflicto de Medio Oriente está haciendo renacer un antisemitismo que estaba dormido. ¿Qué es el antisemitismo? Son grupos que evocan la época nazi de exterminio de los judíos, y entonces atacan a todos los que tenemos, digamos, una raíz judía. Y que estamos con Israel y que estamos con el tema de Medio Oriente viviéndolo con mucha pena. Pero bien, quiero dar lectura también a lo que publica el diario El Litoral de hoy, viernes 10 de mayo.
Guillermo Marcó publica en el diario Clarín un artículo. ¿Quién es Guillermo Marcó? Es un sacerdote de la Arquidiócesis de Buenos Aires y dice lo siguiente, que el fraile franciscano Francesco Patton, al frente de la custodia católica de los lugares cristianos de Tierra Santa, decía: desde el 7 de octubre se respira un aire muy pesado porque es como si se hubiera roto un equilibrio dentro del Estado de Israel entre el componente judío-israelí y el componente árabe-palestino-israelí. También el equilibrio que, para bien o mal, había entre Israel y Cisjordania, había posibilidad de ir y venir sin mayores problemas, y además para los palestinos de Cisjordania era bastante fácil venir a trabajar a Israel. Era posible salir para venir a Jerusalén y recibir, atención, tratamiento con terapias que no se administraban en Gaza. Es decir, que Israel brindaba atención médica a los habitantes de Gaza que necesitaban una terapia. Y no lo digo yo, ni lo dice un israelí, sino que lo dice el fraile franciscano que está al frente de la custodia católica de los lugares cristianos de Tierra Santa. Más adelante dice: tras el atentado del 7 de octubre, todos estos equilibrios se rompieron. Es decir, ¿cómo empieza el conflicto actual en Medio Oriente? Por el acto terrorista del 7 de octubre, donde se ataca un kibutz, una colina agrícola, digamos, se secuestra a ciudadanos, entre ellos argentinos, y también, digamos, se deja 1.400, 1.500 muertos. Todo eso hay que combatirlo. Y hay una cuestión que señala este artículo de el sacerdote Guillermo Marcó. La vocación de diálogo interreligioso en nuestro país, se refiere ya, reafirma y asevera la voluntad de las colectividades de convivir en armonía y asevera la voluntad de las colectividades desde nuestras propias identidades y de los valores religiosos que han enriquecido al conjunto del tejido social argentino. Es decir, que estamos conviviendo en la Argentina pacíficamente. Hubo, durante el dominio nazi del centro de Europa, quienes apoyaban, acá en nuestra ciudad incluso, apoyaban al nazismo de Hitler. Lamentablemente para ellos fueron derrotados en la Segunda Guerra Mundial y las cosas se apaciguaron. Y ahora grupos que en realidad son antisemitas, no solamente anti-israelíes, sino antisemitas, pululan en las universidades de Estados Unidos y también empieza a moverse en nuestro país, a agitarse nuevamente un sentimiento parecido. Incluso se decía que había una alerta sobre los edificios de la colectividad judía en Buenos Aires, y bueno, tengamos en cuenta que un ayatolá, es decir, un árabe, estaba en Irán, un ayatolá, le mandó un mensaje al presidente Milei y le dijo: cuidado, basta de apoyar a Israel en este conflicto porque vamos a llevar el terrorismo también a su país. ¿Y nosotros qué hacemos? Hacemos lo que dice el homenaje que da el presidente Milei a víctimas del Holocausto. En la Argentina convivimos todos, católicos, protestantes, judíos y también islámicos. Entonces, basta de ataques terroristas allá y acá y en todos lados. Tratemos de que vivir en un mundo en paz. Vamos a un corte. Tarjeta Joven. La tarjeta del banco pensada para vos
para apoyarte en cada paso. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Algo más tenemos que decir sobre la actualidad en nuestra provincia. Hoy se cumplen 51 años de que se habilitó el puente General Manuel Belgrano, el que nos une con la provincia del Chaco. Sin ninguna duda, no vamos a entrar ni a considerar siquiera, porque es sabido por todos, que ha sido un avance tremendo el tener el puente que se construyó hace 51 años. Fue inaugurado el 10 de mayo de 1973 por el presidente de facto Alejandro Agustín Lanusse. El impacto del puente es sabido por todos. Antes, para ir de Corrientes al Chaco, a la ciudad de Barranqueras íbamos entonces, había que usar las lanchas que salían del vaporcito, decíamos, que salían del puerto de Corrientes hasta el puerto de Barranqueras, y de ahí tomar ómnibus para ir a Resistencia. Es decir, todo un trámite. También estaba la balsa que llevaba autos, vehículos, camiones y ómnibus al Chaco. Todo eso se terminó con la construcción del puente General Belgrano. Digamos, el puente General Belgrano es el primer puente que une la Mesopotamia con tierra firme, es decir, del otro lado del río Paraná. Antes del puente hubo el túnel subfluvial de Santa Fe, Paraná. Después del puente Corrientes-Chaco está el puente que llega hasta Zárate, desde Entre Ríos llega a Zárate. Es decir, que tenemos que felicitar a quienes hicieron posible la construcción de este puente. Y ya estamos pensando, de hace tiempo estábamos pensando, y en mis campañas políticas que hacía hace muchos años, bregaba ya por el segundo puente que es necesario en nuestra zona. Sobre esto hay un hecho que, digamos, confuso. Hubo unos contactos o mensajes en los celulares que hablaban de un puente entre Villa Ocampo y Bellavista, y daban una imagen de un puente que estaba prácticamente en construcción, faltaba terminar una parte. Vamos a tratar de ubicar nuevamente esa imagen que salió por televisión, digamos por los celulares, para que vean ustedes que por ahí hay noticias falsas que se ponen en los celulares, que hay que tener cuidado, porque toda la gente que yo he consultado, nadie sabe, no teníamos nosotros ninguna idea de que se estuviera, digamos, construyendo un puente entre Villa Ocampo en Santa Fe y la ciudad de Bellavista. Lo que nosotros propiciamos sí es un puente entre Goya y Reconquista, que ya tiene una prioridad, porque en su momento se estudió el tema de la conexión de Corrientes con Santa Fe directamente, y se había elegido como lugar más apto Goya Reconquista, digamos en inmediaciones. Incluso hay como un monolito que en su momento, cuando era ministro de Obras Públicas el doctor Marcelo Falcioni, en el gobierno de Arturo Colombi, se había hecho un monolito del lado a la altura de entre Lavalle
y Goya, donde se recuerda el lugar elegido para la construcción de un puente que nos una con la provincia de Santa Fe. Hay muchas otras noticias que tenemos que resaltar. El Banco de Corrientes será sede del tercer Congreso Federal Bancario. Junto a la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina, será un encuentro de las autoridades de las entidades financieras más importantes los días 7, 8 y 9 de julio, referentes del mundo de las finanzas y demás. Qué importante es que el Banco de Corrientes pueda encabezar y organizar un tercer Congreso Federal Bancario. Es necesario en estos momentos definir políticas bancarias, porque indudablemente ya el tema de la inflación, que afecta a todo, afecta directamente al trabajador, al comerciante, al industrial, a todo. ¿Por qué? Porque la inflación es consecuencia de un derroche y malversación de fondos del Estado. Eso va aumentando, la emisión de moneda, y la emisión de moneda trae consigo, la inflación. Hablando de la emisión de moneda, estamos ya en vísperas de poder contar con un billete de 10.000, equivalente a 10.000 pesos. Es decir, se lo toma no como una nueva emisión monetaria, sino como una simplificación del manejo de grandes cifras de dinero. Seguramente nosotros no tendremos acceso o no tendremos necesidad de tener un billete de 10.000 pesos, porque ¿cómo vamos a hacer? Si tomamos un remis o un taxi, ¿le vamos a pasar un billete de 10.000 pesos? No. Esto es para manejar el dinero que está a disposición de las grandes firmas. Entonces, en vez de llevar una pila así de billetes de 1.000 o de 2.000, van a llevar una pila más reducida de billetes de 10.000, y ahí empezará la circulación, el cambio de billete, un billete de 10.000 por un billete de 1.000 o por billetes de 1.000 o de 2.000 pesos. Bien, vamos a seguir con nuestro programa y tenemos una entrevista con el intendente de Gobernador Virasoro. Gobernador Virasoro está pasando a ser el lugar más industrializado de la provincia. Se cumplen ya 100 años del establecimiento de Las Marías. Yo llegué a conocer y a tratar a don Víctor Navaja Centeno, en 1955-56 del siglo pasado. Bien, felicitamos a los quienes están hoy en día al frente de Las Marías, cumplido el centenario. Y también tenemos que decir que el gobernador Virasoro, por gestión del gobernador Valdés, ha traído la erradicación de capitales austríacos y belgas en la construcción de una fábrica, una fábrica de madera terciada, porque el gobernador Virasoro, el departamento de gobernador Virasoro, concentra en la mayor cantidad de bosques plantados en nuestra provincia. Ahora bien, digamos también, volviendo al pasado, que existía en nuestra provincia Facomate, fábrica correntina de madera terciada, que un grupo empresario argentino había instalado en Corrientes hace bastantes años, y que después eso fracasó. Y con aserradero, debo hablar de mi época joven, estaba el aserradero Sichero. También todo eso pasó a la historia, el aserradero Sichero como la fábrica Facomate. Bienvenidos los capitales extranjeros que se instalen en nuestro país, y también los capitales argentinos, que también son muchos los que están en estos momentos resguardados en el exterior, y que los invitamos, lo hace el gobierno de la provincia, a volver y radicarse con nosotros. También, si algo faltaba a nuestra provincia y al país, hay un conflicto en la isla Pipé, frente a Ituzaingó. Guardacostas paraguayos corrieron a tiros a pescadores argentinos y tuvo que intervenir la prefectura naval argentina. Es decir, que estamos en vísperas de un problema fronterizo
importante, y el gobernador Valdés ya tomó intervención y pidió la intervención de la Nación para que aclarar este tema de jurisdicción de las aguas en la zona limítrofe del norte de nuestra provincia con el Paraguay. Todo esto forma parte de la actualidad política argentina. Lo que hemos hablado de elogios, también vamos a elogiar la actividad que despliega el vicegobernador de la provincia, que está en estos momentos inaugurando una reunión del primer Congreso de Medicina Fetal y también una reunión de escritores correntinos. Bien, de esta forma esperamos al intendente de Gobernador Virasoro. Tarjeta Joven. La tarjeta del banco pensada para vos, para apoyarte en cada paso. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Estamos con Emiliano Fernández. Emiliano Fernández es el intendente de Gobernador Virasoro. Gobernador Virasoro es algo que muy querido por mí, porque con don Víctor Navajas empezamos, después de la caída de Perón, empezamos a mover el Partido Demócrata Progresista. Digamos, estoy hablando de 1954, es decir, yo tenía poco más de 20 años, 21, 22 años. Después de ahí, cuando Navajas es interventor federal, yo lo acompaño, también cuando es ministro de Acción Social lo acompaño. Es decir, que Gobernador Virasoro es un puntal en el desarrollo de la economía de Corrientes, no solamente por el establecimiento de las Marías, sino también porque ahora se instaló un aserradero que va a ser puntal en el país con la construcción de madera terciada y cosas, son capitales de Austria y belga, creo. Entonces, también el gobernador de la provincia pretende hacer un ferrocarril que vaya desde el Gobernador Virasoro hasta el puerto de Ituzaingó, desarrollar el puerto de Ituzaingó, y la familia Valdés trae a mi recuerdo, la empresa de navegación de mi padre, Samuel Gudniski, que tenía en Ituzaingó un agente marítimo de apellido Valdés. Sin ninguna duda, también debe ser un antecesor del gobernador de la provincia. Bien, pero si lo tenemos a Emiliano acá con nosotros, vamos a conversar con él. Bienvenido, Emiliano, a nuestro programa. Las provincias también existen. Bueno, muchísimas gracias, don León, por la invitación. Un placer estar acá para, hablar de Virasoro, de la provincia y de por qué no también de la Argentina. Bien, yo creo que como se está presentando el panorama político de la provincia, no tenemos que decir las provincias también existen, sino tenemos que empezar a decir que las municipalidades, los municipios también existen, porque resulta que vemos por un lado que Martín Azcúa, intendente de Paso de los Libres, se proclama candidato a presidente por el Partido Justicialista. El hermano del gobernador también, pues, hay quienes lo quieren promover como candidato, él es intendente de Ituzaingó. Y acá tenemos a
Emiliano Fernández, intendente de Gobernador Virasoro, y queremos preguntarle, Emiliano, ¿cuál es tu filiación política, si es que la tienes? Bueno, particularmente yo soy independiente, no estoy afiliado a ningún partido político, pero sí desde el año 2012 hasta acá hemos construido un proyecto político y social en Virasoro que configuró un proyecto de ciudad que se llama Frente Renovador Virasoreño, y se llama así porque es un espejo de lo que ha pasado en Misiones, que ya en Corrientes en la década del 2000, comienzos del anterior siglo, hubo la experiencia del Frente de Todos, ¿no? Con el radicalismo, el justicialismo y el Partido Liberal. La renovación de Misiones es eso, ¿no? Peronistas y radicales que se unieron por un proyecto de ciudad, de provincia, perdón, y nosotros entendíamos que en Virasoro teníamos que configurar un proyecto de ciudad. Entonces hoy es una alianza que en el 2012 inició con 3 partidos políticos, hoy es una alianza que tiene más de 30 partidos políticos, que prescinde de lo nacional. ¿Por qué? Porque las cuestiones locales me parece que tienen que dejar de lado lo nacional, porque va a generar ciertas diferencias, y hoy nos permite sentar en una misma mesa a actores que a nivel nacional están con Unión por la Patria, actores que a nivel nacional están con La Libertad Avanza, con Cambiemos y con Hacemos. Entonces me parece que aquí lo que hay que fortalecer son las coincidencias, ¿sí? Bueno, las diferencias yo creo que en el sistema democrático son las urnas los que definen, ¿no?, qué proyecto nacional va a conducir, qué proyecto provincial y qué proyecto local. Nosotros en ese sentido priorizamos el proyecto local y bueno, gracias a Dios estamos gobernando Virasoro hace 6 años y medio, así que bueno, tenemos mandato hasta el 10 de diciembre del año que viene. El 10 de diciembre del año que viene. Ahora, ¿vos te sentís candidato a gobernador? Bueno, a ver, yo creo que como todo intendente puede tener sus ambiciones, sus aspiraciones moderadas, ¿no? Yo me siento preparado para poder ser candidato a gobernador de la provincia. Creo que tenemos las herramientas, tenemos el equipo, y entendemos también que esto se trata de construir un proyecto amplio, 100% correntino y plural, pero creo que más importante, más que las personas, son el proyecto y las ideas, ¿no? Entonces soy un convencido de que actores que hoy están en Unión por la Patria, actores que hoy están en ECO, Vamos Corrientes, pueden llegar a converger en un nuevo proyecto, ¿no?, que cambie la matriz económica de Corrientes, porque yo creo que el eje número 1 tiene que ser ese. Hoy, después de 25 años de gobierno del oficialismo provincial, en una provincia rodeada de ríos, en la primera potencia forestal del país, en la tercera provincia ganadera del país, una provincia que no es un desierto, que en cualquier parte del territorio provincial tirás una semilla y algo crece, que tenemos citrus, arroz, tabaco, bueno, absolutamente todo. La realidad es que los indicadores de pobreza son los más altos de la Argentina. Los indicadores de mortalidad infantil son los más... Corrientes está último en el ranking en la tasa de mortalidad infantil. Bueno, son cuestiones preocupantes que creo que hay que generar un debate, no solamente de la clase política, sino de toda la sociedad. Y me parece que el cambio tiene que ser en industrializar y diversificar bien la producción de la provincia de Corrientes, generar empleo privado. Y no podemos tener una provincia y municipios que vivan de planes y de empleo público. Digo, el empleo público es fundamental porque presta servicios esenciales como la salud, la seguridad y la educación, que yo en eso soy un convencido que no pueden estar en manos del mercado, la seguridad, la educación y la salud. Todo lo demás creo que sí, porque es más eficiente que el Estado, pero hoy tenemos una provincia, ¿no?, que la obra social y OSCOR no funciona, particularmente en el interior. Tenemos hospitales sin médicos, sin insumos, tenemos policía mal paga que tiene que comprarse las balas, comprarse la indumentaria, tenemos una provincia que construye muy pocas viviendas. Siempre doy el caso de Virasoro, y para no entrar en cuestiones políticas partidarias, en los últimos 8 años, mismo signo provincial, pero distinto signo nacional, ¿no? 4 años del gobierno de Macri, 4 años del gobierno de Alberto Fernández, en Virasoro se construyeron 100 viviendas. ¿Sí? Eso da un promedio de 12,5
viviendas por año en una ciudad que tiene más de 1.500 inscriptos en el INVICO. Entonces, si hacemos el cálculo, una familia virasoreña tiene que esperar casi 100 años para poder acceder a una vivienda. Bueno, me parece que estas son las cuestiones que hay que discutir, por eso estamos, digamos, trabajando en la construcción de un espacio nuevo que le devuelva la esperanza al correntino, ¿no? El correntino se merece soñar en una provincia en grande. ¿Vos crees que el gobernador Virasoro está preparado para, con mano de obra y demás, para la inversión que han hecho desde el exterior en la fábrica esta de madera que se ha instalado? Bueno, Virasoro, por un lado, usted bien lo decía, y este año el establecimiento Las Marías cumple 100 años, ¿sí? 100 años de aporte al crecimiento y desarrollo no solo de Virasoro, sino de la provincia. Es una empresa líder a nivel nacional, es la yerbatera y tealera más grande de la Argentina. Hoy en Virasoro tenemos Fresa, que está construyendo la planta de biomasa más grande de la Argentina, es decir, generando 80 megas al sistema interconectado nacional y con capitales argentinos, pero también tenemos 8 países del mundo que están invirtiendo en Virasoro: Taiwán, España, Bélgica, Austria, República Checa. En los próximos días se va a estar anunciando una inversión de otro país europeo y estamos a la espera de una inversión de los Estados Unidos por $100 millones. ¿En qué áreas estarían estas inversiones? Todas estas inversiones son en el área foresto-industrial. Virasoro se ha convertido en el polo foresto-industrial de la provincia más forestal de la Argentina. Pero hay una realidad, digamos, nosotros hoy tenemos muchísimas inversiones. Tenemos una ciudad que el 70% de la población tiene menos de 30 años, con lo cual materia gris, recurso humano hay, pero venimos corriendo detrás del caballo con algunas cuestiones. Bien, ¿sí? me interesa cuando vos hablas de la industrialización, porque en 1958 con mi padre y mis hermanos hicimos Astilleros Corrientes, que llegó a contratar en Estados Unidos 2 plataformas de perforación submarina de busca de petróleo, digamos, y que llegaron a tener más de 2.500 obreros trabajando. Es decir, que tenemos en las venas nuestra fe industrializadora, porque es la que mueve la mano de obra y demás, sin dejar de lado, por supuesto, ni a la parte agrícola ni la ganadera, pero creo que también la industrialización, seguir el ejemplo de Las Marías, digamos, por ejemplo, y tratar de reavivar todo ese tema, el transporte fluvial, el puerto de Ituzaingó, que yo recuerdo que cuando estaba antes de la represa era el Salto, había que dormir en Ituzaingó, los barcos, porque yo administraba y manejaba la empresa de mi padre y también la mía. Íbamos a Ituzaingó, había que esperar al día siguiente para poder subir el Salto, porque los motores, los remolcadores antes eran remolcadores de tiro, se los tiraba, no tenían la suficiente fuerza para poder remontar, entonces quedaban en Ituzaingó, se esperaba la mañana siguiente y había que ir rápido a hacer la cola, porque había un remolcador, esto era de la época de Mianovich y demás, bajaba el Salto, estaba fondeado arriba, bajaba el Salto y con el molinete iba subiendo y los barcos venían atados atrás, ¿no es cierto? Es decir, que el puerto de Ituzaingó tenía mucha fuerza y ahí, como decía anteriormente, la familia Valdés era la agencia marítima del momento y tiene que volver a hacerlo un puerto importante. Por eso celebro el desarrollo del puerto que hace el gobierno de la provincia y soñar con que pueda hacerse un ferrocarril, digamos. Tenemos en Corrientes la historia del ferrocarril económico que iba de acá a la capital, todavía está en la calle, la ex-vía que iba al ferrocarril. Ahora, me llama con agrado, escucho las inversiones que están previstas en estos momentos. Ahora vamos al tema político. ¿Cuándo crees vos que va a empezar a definirse el tema de, habrá una fecha para esto? Porque también está el tema de la boleta única. ¿Cómo ves ese tema de la boleta única? A mí me parece un proyecto muy bueno. Creo que hoy los correntinos están votando con un sistema muy arcaico,
con un sistema, diré entre comillas, engañoso, porque los correntinos vamos a una elección, vamos a la última elección de gobernador, ¿no? Donde hubieron 2 candidatos a gobernador y teníamos 60 boletas en el cuarto oscuro, es decir, teníamos 35 boletas que llevaban al mismo candidato y 20 y pico de boletas que llevaban al otro candidato. A mí me parece que es un gasto de papel innecesario, que genera confusión en el electorado. Entonces me parece que la boleta única viene a transparentar un poco más el sistema de elección en la provincia de Corrientes. Ojalá, digamos, que eso pueda tener un curso favorable. ¿Sí? Se aprobó el voto joven, se aprobó el cupo a la mujer. Me parece que esto también es una materia pendiente de la boleta única. Así que bueno, ojalá que este año, para que no agarre el calendario electoral del 2025, sea el año en el que se pueda aprobar este proyecto. Y yo creo que primer trimestre del 2025, y bueno, va a estar más claro el panorama sobre las candidaturas, sobre las alianzas que se van formando, porque bueno, está clara, ¿no?, la fecha de elección a gobernador fijada por la Constitución de la provincia, ¿no? El calendario está bien determinado. Bien, ahora yo creo de que hay que sancionar lo antes posible si es que hay acuerdo, porque hay que hacer un proceso de instrucción en el manejo de la boleta única, porque por lo pronto se va a terminar el que uno pueda llevar la boleta en el bolsillo, un voto, digamos, cantado, que se entregaban los comités. Yo también lo he hecho cuando estaba en actividad, así que no me sorprende. Es decir, porque ahora ya tiene media sanción de Cámara de Diputados de la Nación del año 2022, el proyecto de boleta única en el orden nacional. Sí. Falta, digamos, que se apruebe en el Senado y el Poder Ejecutivo, y tendríamos entonces boleta única en el orden nacional, y en la provincia tratar también de acompañar. Bien, has tenido reuniones con todos los partidos esos o movimientos que señalás. ¿El Partido Demócrata Progresista también integra ese grupo? Bueno, a ver, yo creo que hay que conversar con todos los actores. Cuando decimos que esto tiene que ser amplio y plural, es que hay que conversar con todos, que en la democracia nosotros tenemos que fortalecernos de la opinión de los demás. Eso no significa que vaya a haber acuerdo con todos, ¿sí? Porque si no, digamos, tampoco es un amontonamiento de partidos y de gente. Me parece, unicato. Exactamente, me parece que hay que conversar con todos. ¿Para qué? Para ver con qué actores nosotros tenemos más coincidencias y con cuáles tenemos diferencias, y donde tengamos mayores diferencias, ¿no?, sobre estas cuestiones, que yo acá en su estudio veo un cartel muy interesante, ¿no?, que plantea la industrialización y el apoyo al campo. Cosas que este país estaría muchísimo mejor si apoyamos a la industria nacional y al campo argentino. Por supuesto. Sí, el cartel habla de obras de infraestructura clave para Corrientes, ¿no? El segundo puente, el puente de Goya Reconquista. Bueno, ojalá que se puedan concretar, porque siempre quedamos a veces en los discursos y no logramos materializar eso en el beneficio para todos los correntinos, y lamentablemente a veces vemos otras provincias pegadas a Corrientes que vienen avanzando en materia de infraestructura, porque bueno, yo creo que su capacidad de gestión ante el gobierno nacional, independientemente de cuál sea el color político, es distinta a la de Corrientes. Bien, yo creo que en estas elecciones la gente va a buscar caras nuevas para la gobernación. Eso no quiere decir que tengamos que sepultarnos los que ya no tenemos caras nuevas, sino que ya somos bastante conocidos para pro o para contra, ¿no es cierto? Eso queda a libertad del ciudadano o de quien nos escucha. Bien, Emiliano, ha sido un gusto tenerte, y este programa está abierto a todas las ideologías, no hay ninguna restricción de ningún tipo, y así que esperamos que concretes tu posición. Ahora, ¿vos estuviste en la reunión en Goya ahora del Surubí? ¿Estuviste con el gobernador? No, nosotros estuvimos con un stand institucional del municipio de Virasoro, estuvimos mostrando el potencial productivo e industrial, y la verdad que para mal, digamos, muchos goyanos no conocían dónde estaba Virasoro, ¿no? Eso es un defecto de toda la provincia de Corrientes. El virasoreño no sabe lo que pasa en esquina,
el de Goya no sabe lo que pasa en Virasoro, pero lo positivo es que se sorprendieron de lo que hoy hay en Virasoro y que lo que hoy pasa en Virasoro puede pasar en cualquier parte de la provincia. Por eso, no quiero ser repetitivo, pero la importancia de cambiar la matriz económica de esta provincia, y bueno, en ese sentido se está trabajando, y se está trabajando también en cambiar el chip sobre los discursos políticos, ¿no? Y yo celebro y le agradezco la invitación y avalo esto que usted dice, que no importa la ideología, la democracia se fortalece en el disenso, se fortalece en aceptar y respetar que el otro pueda pensar distinto. Y hoy pasa lamentablemente que en el gobierno provincial aquellos que no pensamos igual que el gobierno provincial somos un poco discriminados o dejados de lado, y se castiga a un pueblo, no se castiga a un político o un intendente, se está castigando a un pueblo. Y bueno, a veces utilizamos el discurso de la discriminación de Buenos Aires hacia Corrientes, pero muchas veces también desde Corrientes hacia el interior provincial hay discriminación. Ahora, yo noto que tanto el gobernador como el vicegobernador se están dedicando mucho al interior de la provincia con visitas y participación en distintos acontecimientos. Ahora, eso revalora, o tomamos cuenta todos que no es únicamente la ciudad de Corrientes, cuyo intendente también dicen que pretende ser candidato a gobernador. Y vos hablabas al pasar de esquina, también se dice que Ricardo Colombi con un dirigente PJ de esquina harían una fórmula. Todo eso está en verse. Ahora, yo insisto en una posición: cuanto antes sepamos quiénes son los candidatos, antes vamos a poder hacerle un favor a la provincia, porque tendremos tiempo de analizar cuál es la posición de cada uno y, sobre todo, como bien señalaba Emiliano, cuáles son las ideas que traen para que la provincia sea mejor que lo que está haciendo hasta ahora, porque todos pensamos en una provincia en la cual los habitantes sean felices y que tengan oportunidad de trabajar. Bien, Emiliano, saludos a tu padre, amigo, y volveremos a encontrarnos seguramente más adelante. Muchísimas gracias, mismo afecto y saludo le manda Rudy, así que se lo dije fuera del programa, pero también en el programa aprovecho, le tiene un gran aprecio. Bien, hemos trabajado juntos en Gobernador Virasoro. Muchas gracias. Muchas gracias y seguimos con nuestro programa. Tarjeta Joven. La tarjeta del banco pensada para vos, para apoyarte en cada paso. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Bien, como decíamos en la entrevista con el intendente de Gobernador Virasoro, vamos a destacar la importancia que están adquiriendo los municipios ante las próximas elecciones del año próximo para gobernador. Iniciamos estas entrevistas con intendentes, con el de Gobernador Virasoro. En la próxima semana vamos a invitar al intendente de Ituzaingó, que es el hermano del actual gobernador, y también vamos a invitar al intendente de Paso de los Libres, Azcúa, que manifiesta que va a ser candidato del Partido Justicialista. Será entonces hasta nuestro próximo programa.